Lo que vimos hace 2 semanas, estamos mirando 12 hombres comunes y corrientes y vamos a estar estudiando la vida de estos 12 hombres que hemos llamado los 12. Explicamos en el Nuevo Testamento, Cristo le llama los 12, le llama los discípulos, pero también llegaron a ser ¿cuál otro nombre para ellos? Empieza con la A, los apóstoles. Entonces, la semana pasada, si quiere rellenar ahí número 1 o letra A, Cristo llamó hombres comunes. Entonces eran hombres comunes. Miramos número 1, la mayoría de ellos eran galileos. Explicamos que los galileos eran considerados de ser de clase baja, ser gente sin educación. Usamos un término mexicano, diríamos que eran del ¿qué? Del rancho. ¿Okay? Ponga ahí en el número 1. Eran personas comunes y corrientes. Cristo no escogió fariseos, no escogió los educados, escogió gente común y sencilla. Nos enfocamos en su llamado, que la semana pasada nos enfocamos en el llamado de ellos y explicamos cómo cuando mira los evangelios pareciera como si Cristo los llama y cada evangelio nos da diferente relato del llamado y pareciera como si fuera una controversia. Pero lo que explicamos es que fueron 3 llamados diferentes. ¿Okay? Miramos el primero ahí para repaso. Número 2, miramos su llamado a conversión. ¿Okay? Ya se lo rellené para ustedes, pero en Juan 1:35 es cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Nos acordamos que Juan, Andrés, Pedro y Felipe se encontraron con Cristo. Habían estado siguiendo ya a Juan el Bautista, pero cuando Cristo llegó a ser bautizado, y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después escucharon la voz de Dios que habló del cielo, que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y estos hombres que habían estado siguiendo a Juan el Bautista, dejaron de seguir a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Cristo. Fue su llamado a conversión. Fue el momento cuando ellos confiaron que Jesús era el Mesías, del cual Juan el Bautista estaba predicando. Entonces, fue su primer llamado, que fue conversión, fue ser salvo, que es el primer llamado al cual respondemos cada uno de nosotros. Es cuando Cristo nos habla, el Espíritu Santo pone convicción en nuestro corazón y aceptamos a Cristo, es el primer paso. Después fue su llamado al ministerio. Si mira número 2, en Lucas 5, hasta este punto ellos seguían a Cristo, pero todavía tenían sus trabajos seculares, estaban pescando. Y ahí en Lucas capítulo 5, casi un año después del ministerio de Cristo. Entonces explicamos que por casi un año, y no podemos estar seguros con el tiempo, hay algunos que dicen 6 meses, otros dicen 9 meses, pero por aproximadamente un año, ellos seguían a Cristo como todos los demás. Tenían su trabajo, pero ahí anda Cristo. Sí, después de trabajar vamos a escuchar su enseñanza. Pescaban y después se iban ahí con el Señor. No es como que Cristo tuvo su ministerio por entre 3 años a 3 años y medio, y no es como que todos esos 3 años y medio ellos estaban todo el tiempo con Cristo. Por el primer año ellos confiaban en Cristo y iban a escuchar sus enseñanzas, pero seguían su oficio de pescar o el oficio que ellos tenían. En Lucas 5, Él le dijo a Pedro, Juan, Jacobo y Andrés que dejaran sus redes y los siguieran a Él. Y en este momento ellos dejaron sus trabajos, dejaron su familia y empezaron a ir tiempo completo, todo el tiempo, con el Señor Jesucristo. Pero no eran solamente estos 12, eran muchos discípulos que estaban andando con Cristo por todos lados. Entonces vemos su tercer llamado, número 3, el número 4, y miramos su llamado a ser apóstoles. Eso fue en Lucas 6. Cristo tenía una multitud de discípulos, pero es aquí cuando Él seleccionó a estos 12 para ser sus apóstoles. En este tiempo iba a ser aproximadamente 2 años de entrenamiento intenso para preparar a los 12 para su llamado. Entonces, otra vez, no podemos estar seguros con el tiempo, pero entre 2 a 2 años y medio, ellos estuvieron con Cristo, ya escogió. Y hay veces que dice, Cristo enseñaba a sus discípulos y después decía, y luego apartó a los 12. Entonces, cada vez que dice discípulos en el Nuevo Testamento, no está hablando específicamente de los 12, porque habían más discípulos que estaban siguiendo y escuchando su enseñanza, pero Cristo muchas veces llevaba a los 12. Entonces explicamos que muy seguido se usa esa frase, los 12. Entonces en nuestra serie vamos a referirnos a ellos muchas veces como los 12, porque habían más discípulos, pero esos son los 12 que Él había escogido para hacer esta obra. ¿Okay? Entonces miramos la semana pasada, letra B, que Dios obró en ellos y luego pudo obrar por, ¿qué? ¿Se acuerdan?
Obró en ellos y después que obró en ellos, obró por medio de ellos. Que obró por medio de ellos. Es lo mismo que hace con nosotros hoy en día. Si Dios nos va a usar y va a obrar por medio de nosotros, primero tiene que obrar en nosotros. Entonces, cada domingo venimos a la iglesia. Dios quiere obrar en nosotros. Algunos, Dios obra en usted ahora en la escuela dominical. En la segunda hora, Dios obra por medio de usted en una clase o en el coro o en un ministerio. Entonces, la meta es que toda nuestra vida Dios obra en nosotros y después puede obrar por medio de nosotros. Ahora vamos a mirar esta mañana la preparación y las deficiencias de los 12. El número 1 ahí, la preparación de los 12. Ya los llamó, ya son apóstoles. Sobre los hombros de estos 12 hombres se va a quedar la carga de la evangelización mundial. Si ellos no hacen su trabajo, si ellos se rinden, si ellos se echan para atrás, si ellos les da miedo cuando los fariseos empiezan a cuestionarlos y los echan en la cárcel, como pasa en el libro de Hechos, y los persiguen y les dan azotes, si ellos se rinden a la obra de Dios, todos los años de Cristo y el evangelio de Él se va a parar. Entonces Cristo ahora tiene que prepararlos y es lo que va a hacer. Y queremos mirar un poquito esta mañana que era un obstáculo difícil. Porque no solamente eran unos hombres comunes, eran hombres con muchas deficiencias. Y eso es bueno, porque ahí nos vemos a nosotros. Y yo sé que la Iglesia Católica y otros quieren ver a estos hombres como que eran grandes santos y grandes cosas, pero leemos el Nuevo Testamento y no vemos eso. Vemos lo contrario, y eso es a propósito que Dios nos deja ver, si podemos decirlo así, la humanidad de estos hombres, la fragilidad, la debilidad de estos hombres, que estos hombres eran iguales que usted y yo, con muchas deficiencias, pero siguiendo al Maestro, Él iba a poder transformarnos, así como Él desea transformarnos a nosotros. Entonces, miren letra A, Cristo ha llamado a sus discípulos, ahora es tiempo de prepararlos, moldearlos, hacer los hombres que Dios puede usar. Número 1, en los evangelios vemos tanto sus debilidades que es difícil mirar su potencial. Mira todos los errores de Pedro, mira los errores de Jacobo y Juan, mira cómo se estaban peleando entre ellos, miramos su falta de fe y decimos, ¿cómo puede ser que estos hombres son los que van a llevar la obra de Cristo para adelante? Número 2, el tiempo es corto, pero dejaron sus trabajos y familias atrás para ser seguidores, alumnos, discípulos de Cristo, que es la definición. Un discípulo es un alumno o un seguidor de alguien. Entonces ellos van a estar siguiendo a Cristo y Cristo va a tratar con las deficiencias que ellos van a tener. Ahora miremos número 2, el número romano número 2 es donde vamos a enfocarnos esta mañana, las deficiencias de los 12. Las deficiencias. Que ahora la semana que viene vamos a empezar a ver algunas deficiencias individuales. Vamos a comenzar con Pedro y vamos a empezar a ver la vida de Pedro y cómo era Pedro y qué le faltaba a Pedro. Pero quiero mirar esta mañana las deficiencias de todos ellos como grupo. ¿Okay? ¿Cuáles eran algunas de los desafíos que Cristo iba a tener para preparar a estos hombres? Letra A, primero, tenían cabezas duras. Ahora, ¿cuántos de los hombres que estamos aquí podemos identificarnos con eso? Eran cabeza dura. Miren ahí en Mateo 15, si quieren tener su Biblia ahí a la mano, y quizás en algunas ocasiones voy a dejar que lean versículos. Mateo 15, ya estamos cerca del final del ministerio de Cristo, y Cristo habla a sus discípulos y le dice esto. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Dice, ¿todavía no entienden? ¿Todavía no lo han agarrado? ¿Todavía no han aprendido lo que les he estado queriendo enseñar? Eran tardos para aprender, tardaba tiempo. Ahí número 1, eran tardos para aprender, difíciles de enseñar. Dios deja claro que ahí habían sus debilidades humanas. En Lucas 24, no vamos a ir a verlo, pero otra vez, Cristo les dice, ustedes no están entendiendo, no están agarrando, están tercos, son lentos para aprender. Y eso era una de las cosas. Miren letra B, miremos su segunda deficiencia. La segunda deficiencia que tenían los 12 era una falta de humildad. Falta de humildad.
A ver, alguien que se acuerde quizás, ¿en qué parte de los discípulos podríamos ver eso? Su falta de humildad. ¿Se acuerdan que constantemente estaban discutiendo algo? Hasta una vez vino la mamá de uno de los discípulos y dijo algo a Cristo. Ok, déjame les recuerdo. Estaban discutiendo quién iba a ser el más grande. ¿Quién se va a sentar a tu mano derecha cuando viene el reino de los cielos? ¿Cuál de nosotros es el mero mero? Y vino la madre de Juan y Jacobo pidiendo decirle, oye, ¿qué vas a hacer con estos? ¿Estos van a ser los preferidos? Constantemente ellos estaban pensando, mientras seguían a Cristo, no estaban pensando en cómo Cristo me va a usar, en yo nomás quiero humillarme y ser siervo del Señor. Estaban pensando en Pedro diciendo, yo voy a ser más grande que tú, Juan. Y Juan, oh, no, yo voy a ser más grande que tú. Yo soy el favorito de Cristo. Yo soy el que Él va a escoger para esto. Estaban tan preocupados en su propio ego que no estaban preocupados en la unidad entre el grupo, no estaban preocupados en que Dios los usara o los preparara, estaban preocupados en cuál de ellos iba a ser más grande. Y ese es el número 2, ahí en el otro lado de la página. Número 1, eran orgullosos, egoístas, siempre compitiendo el uno contra el otro, pero constantemente estaban discutiendo en quién sería el más grande entre ellos. ¿Quién va a ser? Ahora, Mateo 20, voy a ir ahí, no tienen que ir ahí si no no hacen el tiempo. Pero Mateo 20, ahora, Mateo 21 es la entrada triunfal de Cristo. ¿Okay? Esto es lo que quiero que entiendan, miremos el tiempo. La entrada triunfal de Cristo pasó una semana antes de su muerte. Eso es Mateo 21. Mateo 20, ya estamos en que Jesús está anunciando su muerte y está ya unas 2 o 3 semanas antes de su muerte. Eso significa que los discípulos ya han estado con Cristo por 2 años y medio. No es como que es al principio de su ministerio. Y al final de su ministerio ya Cristo está a punto en una semana de dejarlos e ir al cielo. Y en Mateo 20 lo que están discutiendo ahí en versículo 20 otra vez es esto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, postrándose ante él pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sientan estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Juan respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso. Miren versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será el siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, al final, ya Cristo está a punto de dejarlos, y todavía se están peleando por quién va a ser el más grande. Ahora, ¿cómo trató Cristo con esta deficiencia? Que en cada punto vamos a ver su deficiencia, pero Cristo trató con esa deficiencia. Ellos no tenían humildad. ¿Cómo Cristo les ayudó? Cristo les fue ejemplo de humildad. ¿Hubo algo que Cristo les hizo a ellos donde Cristo se humilló? Le lavó los pies. Le lavó los pies. Ustedes no pueden ser humildes. Ustedes andan peleando entre quién va a ser el más grande. Déjame le muestro lo que hacen los grandes. Ahora, acuérdense, en aquel tiempo andaban en sandalias, andaban en la calle de tierra, afuera no habían calles de asfalto, era tierra, por ahí pasaban los camellos, los asnos, los caballos, se hacían del baño en todas partes de la calle, caminaban por ahí con pies sudados y sucios. Cuando llegaban a la mesa, hasta olía feo comer en un cuarto con todos esos pies ahí y todo lo que habían pisado en todo el día. Cristo se pone de rodillas y le lava los pies a esos discípulos para mostrarles el ejemplo de humildad. Entonces ellos tenían la deficiencia y Cristo dice, yo les voy a dar el ejemplo. Pero hubo un ejemplo aún más profundo todavía, que fue morir. Y el Rey, el Dios en la carne, se dio a sí mismo en la cruz. Y nos dice en el Nuevo Testamento que Él se humilló a sí mismo, tomando sobre sí la forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está para rellenar en sus notas también. Cristo dijo, yo voy a ser su ejemplo. Ustedes no tienen humildad,
yo les voy a enseñar. Es el número 3. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos los dos contrastes. Tenemos los discípulos con tantas deficiencias y con tantos problemas y aún Cristo está a punto de ir al cielo y todavía están llenos de orgullo, peleando entre ellos, pero Cristo dándoles el ejemplo. Ellos con tanta deficiencia que tenían, pero Cristo siendo un Señor y Maestro tan perfecto que Él les dio su ejemplo de humildad. Hoy en día nosotros, como hombres, todos batallamos, pero podemos ser honestos. Como hombres, una de las cosas que somos reconocidos como género masculino es batallar con el orgullo. Ser una falta de humildad, de reconocer nuestros errores, de pedir perdón, de estar dispuesto de ser el hombre chiquito, de ser el chalán, de ser el que nomás viene y sirve a otros. Queremos que nos sirvan en nuestra casa, queremos que nuestra esposa, nuestros hijos nos sirvan en la iglesia, queremos que nos admiren, queremos que nos respeten. Si Cristo va a corregir nuestras deficiencias, Él fue nuestro ejemplo también de humildad. Y nosotros tenemos esa falta de humildad, pero Él puede irnos moldeando, pero tenemos que dejarnos ayudar. Esto es lo que hace con los discípulos. Miren letra C. La tercera deficiencia de los 12 no solo tienen una falta de humildad, tenían una falta de fe. Una falta de fe. Ok. Mateo 6:30, lo voy a leer ahí. Mateo 6:30 dice lo siguiente. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces la respuesta número 1 es 4 veces. 4 veces en el Evangelio de Mateo, únicamente, en ese Evangelio, Cristo les dice a los discípulos, hombres de poca fe. Lo hizo otra vez cuando se levantó la tormenta. Cristo estaba durmiendo. Ellos lo despertaron. No había nada mal con que lo despertaran, porque si tienes un problema, una tormenta en tu vida, pues ¿a quién ir? Debe ser a Cristo. La cosa es que lo despertaron con desesperación. Lo despertaron con una falta de fe, con miedo. Y Cristo les regañó, hombres de poca fe, porque ellos no confiaban en el Señor. Entonces nosotros hoy en día vamos a Dios con nuestros problemas, debemos de orar, pero a veces se ve en Facebook. Por favor, oren por mí, que estamos teniendo problemas y hasta se siente la desesperación. No, vamos con fe, tenemos tiempos de dificultad, sí, pero vamos al Señor en fe. Entonces ellos tenían una falta de fe. Número 2, aún al final de su ministerio, Cristo les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Otra vez en Marcos 16:14, Cristo los regañó por su incredulidad. Otra vez, no es al principio de su ministerio, es al final de su ministerio. Ya están Cristo cerca de regresar al cielo y todavía están con una falta de fe. Entonces, ¿cómo Cristo trató con eso? ¿Cómo trató Cristo con su falta de fe? Bueno, número 3, Cristo siguió haciendo milagro tras milagro, principalmente con el propósito de aumentar la fe de los 12. Ahora, hacía milagros y la gente creía en Él, veía cómo Él hizo comida, vemos cuando Él resucitó a Lázaro y vinieron los judíos incrédulos y vieron que Él había resucitado a Lázaro. Pero en muchos de los milagros solo estaban los discípulos. Cuando Cristo calmó la tormenta, ahí no estaba la gente, ahí no estaba la multitud. Cristo hizo muchos milagros delante de ellos, porque Él dijo, ¿ustedes no tienen fe? Déjame, les muestro mi poder para que aumente su fe. Entonces, en nuestras vidas también tenemos una falta de fe. Es bien fácil confiar en el Señor para lo que nosotros podemos hacer. Que si nosotros podemos lograrlo, no toma fe. No toma fe que yo dé mi diezmo hoy si yo tengo el dinero en mi cuenta y si no hay biles que pagar. Pero si yo sé que mi cuenta tiene $3 y mi diezmo es $90, toma fe que yo dé ese dinero. Y ahora no de cheque porque va a rebotar y la iglesia va a tener que pagar. Toma fe. Toma fe a hacer algo que yo en mi fuerza no puedo hacer. Lo que Cristo hacía es que Cristo le mostraba su poder. Cristo nos muestra su poder en nuestras vidas para aumentar nuestra fe. Hoy tenemos un libro lleno de ejemplos
de milagros, de poder, de la obra de Dios, de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios, todo como testimonio para nosotros en decir, ok, podemos confiar en el Señor. Entonces eso es para aumentar también nuestra fe. Letra D, miren la cuarta deficiencia. Cuarta deficiencia de los 12 era su falta de compromiso. Su falta de compromiso. Su falta de fidelidad, podemos decirlo así, ya que estamos viendo el tema de fiel este año. Su falta de entrega. ¿Se acuerda que cuando vinieron en el huerto a arrestar a Cristo? Oh sí, Pedro por un momentito sacó la espada y le cortó la oreja. Pero después nos dice la palabra de Dios que todos lo abandonaron. Todos estos años, 2 años y medio, 3 años, 2 años con Cristo. Y ahora, en el momento que Cristo más los necesitaba, todos lo abandonaron. Ellos no estaban comprometidos, ellos no estaban entregados. Ellos estaban todavía, otra vez, al final del ministerio de Cristo, todavía ni siquiera suficiente comprometidos de permanecerse ahí. Es número 1, en el huerto. En el huerto todos lo abandonaron. No solamente eso, pero esa misma noche Pedro, el líder de los discípulos, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. Negó aún de conocerlo. Ahora, si paramos ahí nosotros y si no sabemos nada del resto del Nuevo Testamento, decimos, qué fracaso estos hombres. Qué perdedores. 3 años con el Señor Jesucristo, vieron la tormenta, vieron a Lázaro, vieron al ciego, al cojo, a los leprosos, vieron a Cristo alimentar a 5,000 con 2 peces y 5 panes, vieron a todos los milagros que Cristo hizo, y ahora la noche de su muerte, de su arresto, Pedro lo niega 3 veces, los demás lo abandonan y todos corren. ¿Qué hombres tan débiles? Ahora, en los términos de hoy en día diríamos, pues solo se desanimaron. Pero en serio, después de tanto tiempo con Cristo y ver tanto poder, ¿lo van a abandonar en ese momento? Miramos, ellos eran como nosotros. Ellos no tenían nada especial, no tenían un poder especial, no tenían una espiritualidad especial. Eran hombres con muchas deficiencias y no estaban comprometidos al Señor Jesucristo. No solamente eso, Cristo murió. Ahí estaba Juan, en su muerte estaba Juan, el discípulo, únicamente Juan, estaba ahí al lado de su madre, si se acuerdan. Y Cristo le dijo que se encargara de cuidar a María, su madre. Los demás lo abandonaron, pero hay esperanza. Esa noche, 3 días y 3 noches después, que estaban en el aposento, estaban ahí reunidos, dice que estaban por temor de los judíos, no sabían qué hacer, estaban encerrados en ese cuarto. Con las puertas cerradas, entra alguien, Cristo. Y Cristo les dice que Él había resucitado. Ya habían visto en la mañana a la tumba vacía. Ya habían escuchado, Cristo no está. Pero ahora Cristo entra con ellos, Cristo está con ellos. Cristo los deja. Unos días después, Pedro dice, no, esto no es para mí. Yo me voy de pesca. Y los otros discípulos dicen, buena idea, nosotros también. Lo abandonaron en el día de su crucifixión, Cristo resucitado, ahora ven que Cristo venció la muerte, sin duda Él es el Mesías, pero otra vez abandonan su llamado, que era de predicar el Evangelio a toda criatura, que era de ser maestros de las enseñanzas de Cristo, y otra vez se van a la pesca, sin compromiso. Si alguna vez usted dice, yo me frustro con mi vida porque siento que no estoy comprometido, porque voy así. Los 12. Así estaban. Entonces se acuerda que estaban pescando y no sacaron nada. Porque Dios no iba a dejar que ellos salieran adelante haciendo algo que Él no quería que hicieran. Pero había un hombre en la playa que les dijo, ¡hey! Echen su red al otro lado de la barca. Y las echaron y se llenaron las redes y Pedro dice, como que esto ya pasó una vez más. Se quitó la ropa, se tiró al agua y se fue nadando hasta la orilla y ahí estaba Cristo con un pez ya cocinado bien a la parrilla, listo para comer desayuno con sus discípulos. Por tanto que ellos lo abandonaban,
y lo abandonaban. Y Pedro lo traicionó y lo negó 3 veces. Y se acuerda que vio a Cristo ojo a ojo cuando el gallo cantó, Pero Cristo en su amor todavía estaba ahí para decirles, hey, yo sé que han fracasado vez tras vez, tras vez, tras vez. No están comprometidos como deberían de estar, pero vengan que les voy a enseñar otra vez. Y la misericordia y la gracia y la compasión de Cristo para con estos hombres es impresionante. ¿Quiere aprender cómo ser un líder espiritual? Mira el ejemplo de Cristo. Y hace falta en nuestros días. Uno se frustra porque uno no hace lo que debe. Cristo solamente viene y otra vez los anima y les recuerda del llamado que ellos tenían. Pero tenía una deficiencia. No eran fieles. Ese es el número 4. Cristo oró por ellos en Juan 17. Antes de ir a la cruz, Él pasó tiempo en oración, orando que ellos pudieran permanecer fieles. Cristo sabía que tenían esa deficiencia y Cristo oró por su fidelidad. Miremos la quinta deficiencia. Quinta deficiencia de los 12 era su falta de poder. Ahora, esta es una deficiencia que compartimos todos. Que quizás hay alguno aquí que diga, bueno, yo no batallo tanto con la falta de humildad. O sí necesito aumentar mi fe, pero en muchas maneras yo siento que tengo fe. Esta de la falta de poder es algo que todos tenemos. Si no es una deficiencia por un error que tengamos, es una deficiencia que Dios nos dio para confiar en Él. Ellos eran débiles, miren número 1, eran débiles, sin poder de hacer nada en sus propias fuerzas para servir a Dios o combatir al enemigo. Si se acuerda, en tiempos estaban frustrados porque trataron de echar demonios y no pudieron. En su fuerza no podían hacer la obra. Entonces ellos iban a necesitar un poder especial si iban a poder lograr la obra de Dios. Entonces, en número 2, Cristo les dio el Espíritu Santo para darles poder para hacer su obra. Que en Hechos 1, Cristo les dijo, cuando yo me voy, yo voy a mandar otro consolador. Y Hechos 1, muchos lo conocemos de memoria, pero la primera parte del versículo dice esto: pero recibiréis poder. Ahorita no tienes poder, pero vas a tener poder cuando, ¿qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos no tenían poder de hacer la obra de Dios en su propia fuerza. Pero con el Espíritu Santo dentro de ellos, Cristo dice, vas a tener el poder de hacer la obra que yo te he llamado y mandado a hacer. Entonces en Hechos 4, si tienen su Biblia vayan a Hechos 4 ahí o escuchen no, es como ustedes gusten. Pero Hechos capítulo 4, ahí estaba. Ya estaban siendo perseguidos por primera vez por haber predicado a Cristo. Les están diciendo que no prediquen, que dejen de predicar. Y en Hechos 4, estos hombres comunes, estos hombres galileos que no eran educados, estos hombres de falta de humildad, estos hombres de falta de fe, Cristo ya se fue, ahora tienen el Espíritu Santo. Pues miren desde versículo 8. Le están diciendo, bueno, miren desde el versículo 7, porque quiero que agarren todo el contexto. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o poder, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Que si se acuerdan, déjame les recuerdo, ahorita seguimos leyendo. En Hechos capítulo 3 había un hombre que estaba fuera de la puerta la hermosa del templo, que era un cojo de nacimiento, que nunca había caminado, le pidió oro o plata a Pedro y a Juan, y él dijo, oro y plata no tengo, pero en nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda, y se levantó y empezó a caminar. Y empezó a brincar por todo el templo. Era la hora que todos llegaban a orar y habían miles de personas ahí. Y después que ellos vinieron a preguntarle a Pedro y habían visto las evidencias de este hombre, ya conocían que este hombre era cojo, lo habían visto por años ahí, ahora lo ven corriendo, vienen con Pedro, Pedro toma la oportunidad, les predica el evangelio que Cristo lo había sanado y 5,000 personas aceptan a Cristo. 5,000. Entonces los fariseos están todos enojados, los traen a ellos y los ponen en medio y les dicen, ¿por qué han hecho esto? ¿En qué poder hacéis esto? Ahora, el Pedro
antes de la crucifixión, hubiera negado a Cristo. Pero hay algo diferente. Él ahora tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando él responde en el versículo 8, mira lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Aquí no vemos cobardía, aquí no vemos falta de fe, aquí no vemos falta de compromiso, aquí no vemos falta de humildad. Aquí vemos que las deficiencias que ellos tenían, Dios las ha sanado con el poder del Espíritu Santo. Mira cómo responde: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. ¿Pueden escuchar a Pedro ahí, bien valiente, con el dedo todo lleno de callo, apuntándole en el dedo de los fariseos? ¿Sabes en qué nombre se ha hecho? En el nombre de Cristo, quien ustedes crucificaron. Tiene valor, tiene compromiso. Y le sigue diciendo: vosotros crucificasteis a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro dijo todo eso y ahora ellos dicen: wow, sí, lo sanamos a él, pero no fui yo. Pedro no toma crédito porque ya ha aprendido a ser humilde. Pedro no se echa para atrás con miedo porque ya ha aprendido a tener compromiso. Y Pedro dice: en el nombre de Cristo, él ha sido sanado. Y en el nombre de Cristo, todos estos 5,000 personas han sido salvos, porque nadie más puede dar salvación al hombre más que Cristo, quien ustedes mataron. Entonces, en versículo 13, mira la respuesta de estos líderes. Entonces, viendo ellos, no dice ellos, pero estos fariseos, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin letras y del vulgo, que eran hombres como comunes y corrientes. Eran galileos, eran pescadores. Y ahora están parados en medio de todos estos líderes religiosos y Pedro les está predicando a ellos. Se maravillaban, pero mire lo que notaron, y les reconocían que habían estado con Jesús. Esas deficiencias que antes tenían, las había arreglado el Maestro. Y ahora tienen poder por medio del Espíritu Santo, porque Cristo obró en ellos, y ahora el Espíritu Santo mora en ellos, y ahora Dios está obrando por medio de ellos. Entonces, número 3 ahí es que ellos reconocieron que habían estado con Jesús, si no lo llenaron. Ahora terminemos con la conclusión. En tiempos parecía que estos discípulos serían un fracaso. Aún en el tiempo de la crucifixión se esparcieron todos. Después de la resurrección se fueron de pesca. Letra B. Pero su tiempo con Cristo, al final, fue suficiente para rendir mucho fruto espiritual. El día de Pentecostés, 3,000 fueron salvos. Gente empezó a ser salva en Jerusalén. Después Pedro fue mandado a predicar el Evangelio con el hombre que tuvo el sueño. Y Pedro y Juan y Jacobo empezaron a ser usados. Jacobo, muy probable el pastor de la iglesia de Jerusalén. Ellos empezaron a ser usados por Dios. Y estos hombres, con todas estas deficiencias que miramos, siendo sujetos a la enseñanza del Maestro, Dios los usó. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Miren letra C. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos deficiencias. ¿Alguien dice amén ahí? ¿Fracasos hemos tenido? ¿Caídas tenemos y tendremos? Pero si permitimos que Cristo sea nuestro Maestro, podemos también rendir fruto espiritual para la gloria de Dios. Cristo tomó hombres comunes con muchas deficiencias y los convirtió en hombres que, como vimos la semana pasada, nos dice en Hechos 17, trastornaron el mundo entero. Nosotros quizás no vamos a transformar el mundo entero,
Pero cada uno de nosotros vivimos en nuestro mundo. Nuestra familia, nuestro barrio, nuestros parientes, nuestras amistades. Podemos hacer una diferencia en nuestro mundo. A pesar de las deficiencias que tenemos. Pero tenemos que someternos y sujetarnos al liderazgo del Señor Jesucristo y al poder que el Espíritu Santo nos da de poder cambiar y ser los hombres que Dios quiere que seamos.